Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios me los siga bendiciendo en este día especial y que al conectarnos por este medio podamos ser dirigidos por la persona del Espíritu Santo de manera que podamos crecer en el conocimiento de su santa palabra. Vamos a enfocarnos entonces al tema que hemos titulado Moisés y la política en tan solamente 10 pasos. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué fue lo que ocurrió cuando murió José. Y la base bíblica está en Éxodo 1, versículos 6 y 8, que dice así: Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Miremos lo que dice el versículo 6. Y murió José y toda aquella generación. Luego el versículo 8 agrega: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entonces, lo que ocurrió cuando murió José, de acuerdo al texto, es que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José y no conocía a ninguno de la generación de José, porque ya todos habían muerto. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver qué función desempeñaba José en Egipto antes de morir. Y la base bíblica está en Éxodo 5, versículos 1 y 2, que dicen así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miremos que el versículo 1 dice que después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Porque en realidad la función que José desempeñaba en Egipto antes de morir era ser el representante humano de Jehová, de Cristo en su condición divina, para dar a conocer a los egipcios al Dios de Israel. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 3, donde queremos ver a qué se dedicó la madre biológica de Moisés todo el tiempo que lo tuvo en su casa. Y la base bíblica está en Éxodo 2, versículos 8 y 9, que dicen así: Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Miremos que en el versículo 8 el texto nos dice: Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Luego el versículo 9 nos agrega: a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo.
y la mujer tomó al niño y lo crió. Quiero que entendamos que esa mujer que cría al niño es la madre biológica de Moisés. Y lo que ella hizo todo el tiempo que lo tuvo en su casa y que pudo criarlo fue enseñarle a Moisés de que Dios lo había creado para que él fuese un gran líder religioso. Con eso en mente, permítame invitarle ahora a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver a qué se dedicó la madre adoptiva de Moisés todo el tiempo que lo tuvo en su reino. Y la base bíblica está en Éxodo 2, versículo 10 y Hechos 7, versículo 22, que dicen así: Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Miremos el texto de Éxodo, porque dice allí: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Es decir, que cuando Moisés creció, su madre biológica lo entregó a la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo prohijó, o en otras palabras, lo tomó como su propio hijo, lo adoptó como su hijo. Ella se convirtió en la madre adoptiva de Moisés. Y en ese contexto, el segundo versículo nos dice que la madre adoptiva de Moisés se encargó de que Moisés fuese enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que fuera poderoso en sus palabras y obras, porque en realidad la madre adoptiva de Moisés, la hija de Faraón, se encargó de criarlo todo el tiempo que lo tuvo en su reino para que él fuese un gran líder político. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, vamos a avanzar entonces con el paso número 5, donde queremos ver ¿cómo sabemos que la madre biológica de Moisés cumplió a cabalidad con su cometido? Y la base bíblica está en Proverbios 22, versículo 6 y Hechos 7, versículo 23, que dicen así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Notemos el primer texto que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa fue la experiencia que tuvo Moisés, porque su madre cumplió con su cometido a cabalidad. Por eso el texto de Hechos dice que cuando Moisés hubo cumplido la edad de 40 años, como su madre hizo un buen trabajo, y me estoy refiriendo a su madre biológica, la que lo crió y lo preparó para ser un gran líder religioso, cuando ya Moisés tenía 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, porque él tenía claro en su corazón, en su mente, quién era él y cuál era la misión por la cual Dios lo había creado, para ser el libertador de Israel. Con eso dicho, permítame entonces invitarle
a continuar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que tenía que hacer Moisés que ninguna de sus dos madres podían hacer por él. Y la base bíblica está en Hebreos 11, versículos 24 y 25, que dicen así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Luego el versículo 25 nos enseña, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Estos versículos nos llevan a entender que la decisión que debía tomar Moisés, que ninguna de sus dos madres podían hacer por él, era entre llegar a ser el gran líder político o el gran líder religioso. Porque recordemos que su madre biológica lo crió para que fuese un gran líder religioso, pero su madre adoptiva lo crió para que fuese un gran líder político. Y el texto dice que Moisés rechazó ser el hijo de la hija de Faraón, es decir, rechazó ser el gran líder político, el próximo faraón de Egipto, porque de acuerdo al texto 25, escogió ser el gran líder religioso al servicio del Dios de Israel. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que le ayudó mucho a Moisés a la hora de escoger a favor de la religión y el Dios de Israel. Y la base bíblica está en Hebreos 11, versículos 26 y 27, que dicen así: Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miremos que el texto 26 nos dice en la parte final: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Luego el texto 27 dice: por la fe dejó a Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. La razón por la cual Moisés pudo escoger a favor de la religión, a favor del Dios de Israel, es porque él tenía la mirada puesta en dos cosas: en el galardón, que es la vida eterna, y en el Dios de Israel, que aunque era invisible, para Moisés era real. Así que por la fe Moisés se mantenía conectado con el Dios de Israel, y ese Dios todopoderoso le dio la capacidad para rechazar ser el próximo líder político en Egipto y aceptar ser el gran líder religioso para la gloria del Dios de Israel. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver por qué Moisés fracasó en su primer intento para ser el libertador de sus hermanos. Y la base bíblica está en Hechos 7:25, que dice así:
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quiero que notemos que el texto es muy contundente. Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero el texto dice que ellos, es decir, sus hermanos, los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel, no lo había entendido así. Y la razón por la cual Moisés fracasó en su primer intento es porque sus hermanos esperaban ver un gran líder religioso utilizando los métodos del Dios de Israel. Y Moisés llegó a ellos como un gran líder político utilizando los métodos del faraón. Con eso dicho, vamos entonces a continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué Moisés sí tuvo éxito en su segundo intento para ser el libertador de sus hermanos. Y la base bíblica está en Hechos 7:35, que dice así: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Miremos que el texto dice: a este Moisés a quien habían rechazado. Es decir, es el mismo Moisés que el pueblo ya había rechazado cuando él intentó en primera instancia libertarlos de los egipcios. Pero el texto dice que este mismo Moisés ahora fue enviado por Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y esa es la razón por la cual en su segundo intento Moisés tuvo un éxito total, porque ahora él había tenido un encuentro con el Dios de Israel y ahora él iba en las manos de Dios utilizando los métodos de Dios y reflejando ante el pueblo el carácter de Dios como un gran líder religioso. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que ahora estamos listos para el paso final, que es el número 10, donde queremos ver cómo es que logró Moisés liberar y sacar al pueblo de Dios de Egipto. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículo 36, que dice así: Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Quiero invitarle a mirar conmigo donde el texto menciona: este los sacó, refiriéndose a Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Es decir, que Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto sin recurrir a campañas políticas, sino más bien recurrió al Dios de Israel, que se manifestó con poder, haciendo muchos prodigios, haciendo muchas señales en toda la tierra de Egipto, aún en el Mar Rojo, y el texto dice que también lo hizo en el desierto. Así que, con eso dicho, quiero animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado
en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que en cuanto murió el siervo de Dios llamado José, se levantó en Egipto otro faraón que no conocía a José. Vimos también que la función que desempeñaba José en Egipto cuando estaba vivo era ser el representante humano y el mensajero que diera a conocer ante los egipcios a Jehová, el Dios de Israel. Otro punto importante que vimos fue que la madre biológica de Moisés lo crió para que fuese un gran líder religioso. Por otro lado, la madre adoptiva de Moisés, la hija de Faraón, lo crió para que este individuo fuese un gran líder político. Vimos también que la madre biológica cumplió a cabalidad con su cometido, porque cuando Moisés ya había llegado a la edad de 40 años, cuando ya estaba grande, todavía tenía muy claro en su corazón su razón de existir y su misión para con Jehová. Además de eso, estudiamos que Moisés debía tomar una decisión que ninguna de sus dos madres podían tomar por él. Él debía escoger entre ser un gran líder religioso o ser un gran líder político. Y vimos en el estudio que la razón por la cual a Moisés se le facilitó escoger ser un gran líder religioso es porque tenía la mirada puesta en el galardón que es la vida eterna y tenía la mirada puesta en el Dios que da el galardón que aunque era invisible para Moisés, en realidad era muy real. Otro aspecto importante que estudiamos fue que la razón por la cual Moisés fracasó en su primer intento de libertar a los hijos de Israel es porque llegó con métodos políticos y llegó reflejando el carácter del faraón. Estos hermanos estaban esperando a un líder religioso que reflejara el carácter de Cristo y que trabajara bajo los métodos del Dios de Israel. Por eso, en su segundo intento, Moisés tuvo un éxito total porque tuvo un encuentro con Cristo en su condición divina, en la zarza que ardía y no se consumía, y Moisés llegó ante sus hermanos en las manos de Cristo como un gran líder religioso, reflejando el carácter de su Salvador. Y lo último que vimos fue que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto sin recurrir a campañas políticas, sino más bien recurriendo al poder divino de Cristo, el Dios de Israel, quien hizo señales y prodigios maravillosos para libertar al pueblo por mano de Moisés. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Jesús a que día con día sigas tomando decisiones a favor de Cristo y a favor de la verdad de su palabra. Y mientras tanto, no olvide que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar y compartirlos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Así que mientras tanto, Dios les siga bendiciendo en gran manera, que la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.